Comenzaremos con el video de la aplicación práctica de la unidad 2 de consolidación de estados financieros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos una controladora y una subsidiaria. Cabe mencionar que pueden ser una controladora y varias subsidiarias, pueden ser dos o más. En este caso solamente tenemos una controladora y una subsidiaria. Bueno, en este caso se presentan, aquí este es el archivo que yo les envié, en donde se presenta el balance general de la empresa subsidiaria, que en este caso se denomina Delta, y nos dan las operaciones que va a ir realizando. De hecho, en este ejercicio traté de explicarlo detalladamente en el cuadernillo que les envié. Es importante hacerles hincapié en que estas operaciones se deben realizar a la par las sucursales, las subsidiarias, que en este caso es esta empresa Delta, y la de la empresa controladora. Para efectos de la práctica, nosotros estamos haciendo primero la subsidiaria. De hecho, para ejemplo del caso práctico, pues debemos de cerrar primero la subsidiaria para poder obtener su resultado y así determinar el resultado en la controladora y poder sacar el papel de trabajo de la consolidación, hacer los ajustes de consolidación. Bueno, en este caso, si se habrán dado cuenta, tenemos una cuenta contable llamada IVA Compañías Filiales. Es un IVA que es una cuenta que va a tomar el papel de IVA trasladado y de IVA acreditable. Es decir, se va a cargar y se va a abonar dependiendo de la situación de la operación. En este caso tenemos una compra de mercancía a Alfa y Omega, que son de 15,000 artículos. Nosotros, Delta, le vamos a comprar esa mercancía Alfa y Omega por 27,500 pesos cada artículo. Por lo tanto, yo tendría que determinar si estos 15,000 artículos por 27,500 pesos cada uno y tengo estos 412,500,000 de mercancías. ¿Sí? Bueno, obviamente eso lleva el impuesto que se va a agregar en este caso de 600 millones, y bancos de 478,500,000 pesos. Es una compra a la controladora. En el caso de, aquí es lo que les explico, ¿no? Que vamos a ocupar IVA compañías filiales. En el segundo ejercicio, perdón, en la segunda operación, Alfa y Omega va a comprar un terreno, Delta le va a comprar un terreno a la controladora. Entonces, la controladora tendrá que dar de baja los terrenos y registrar si es una pérdida o una utilidad. En el caso de Delta, pues está dando de alta un terreno por 220 millones de pesos. Entonces, los terrenos no van a llevar el impuesto y es una compra. ¿Sí? En el caso de la 103, compramos a Alfa y Omega equipo de reparto. Entonces, por efectivo vamos a entender lo que es de contado, se refiere a contado. Entonces, equipo de transporte 7,300,000, IVA a compañías filiales con el correspondiente al 16% y los bancos. En el número 4 me habla del mobiliario y equipo de 17 millones, igual lo mismo. Alfa y Omega tendrá que hacer la baja en su contabilidad y aquí nosotros lo damos de alta. Entonces, aquí volvemos a repetir lo de IVA a compañías filiales, porque en este caso pues grava el impuesto. ¿Sí? Después cobramos en efectivo o en de contado a Alfa y Omega unos servicios que dimos de regalías de 8 millones, servicios administrativos por 9 millones y, intereses por 10 millones de pesos. En este caso, los intereses se irían a productos financieros por 10 millones y los 8 millones y los 9 millones de regalías y servicios respectivamente son otros productos o otros ingresos, como ustedes lo quieran registrar, es el mismo concepto.
En este caso, IVA a compañías filiales, ¿sí? Está aplicando solo el IVA sobre 10 millones más 9 millones de los servicios administrativos, ¿sí? Ahí están, los 3.040.000. Solo se están aplicando sobre los intereses y los servicios administrativos. Entonces aquí les explico que no graban el impuesto y que por eso hay esa diferencia, ¿sale? Después vendemos en efectivo. Recordemos que Alfa y Omega nos dio mercancía, nos dio 15.000 artículos y esos 15.000 artículos se van a vender en su totalidad, todos a un cliente o a un tercero. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Alfa y Omega me dijo, te los voy a vender a ti en 27.500, ese se va a convertir en tu precio de costo y los vas a vender en 35.000 pesos. Entonces, para mí las ventas van a ser 15.000 por 27.000, perdón, por 35.000 y me da los 525 millones. A esto, pues obviamente le aplico el 16% y me da los 84 millones, ¿sí? Y el costo, pues van a ser los 27.500 por 15.000. 27.500 por 15.000. Y ahí están los 412 millones y medio. En el caso del la 107, lo mismo, vendemos 4.000 artículos, pero estos son artículos nuestros. Recordemos, voy a regresarme al balance. Voy a regresarme al balance en donde vean que sí tenemos almacén como saldos iniciales. Aquí está el almacén y valen 20.000 pesos nuestros artículos. Tenemos 5.000 artículos. Entonces, yo tengo, ¿sale? Aquí está. Entonces los vendo en 26.000 pesos, pero mi costo es de 20.000. Entonces aplicamos lo mismo. IVA trasladado en este caso. En el anterior también es IVA trasladado. ¿Ok? En el asiento número 8 vamos a depreciar el equipo de reparto que tenemos, gastos de venta contra depreciación acumulada. ¿Okay? Después también vamos a registrar la depreciación del mobiliario y equipo y la amortización de los gastos de constitución. En este momento pues ya terminamos de contabilizar la parte de la subsidiaria. Hay que pasar los esquemas de mayor, obviamente, y hacer los estados financieros. Es momento de ya contabilizar nuestros estados financieros, realizarlos, presentarlos. Y una vez que tengamos los estados financieros individuales, que son los que ustedes tienen que resolver, tenemos aquí lo que comparte ya la controladora en sus operaciones. Recordemos que debería de hacerse a la par. Aquí tenemos un balance general de la controladora y nos dice aquí unos aspectos que no están considerados en el balance. Aquí lo tenemos, de cuántos equipos de reparto tiene la controladora. Recuerden que nos vendió uno y un mobiliario y equipo. Entonces aquí lo primero es que nos indica la adquisición de las acciones de Delta. En este caso, bueno, nos dice que el capital contable está integrado por 200 millones de pesos de capital social y nosotros adquirimos el 70% de sus acciones. Entonces, solamente comprobando, dicen los 200 millones y adquirimos el 70%. Entonces, nosotros adquirimos en inversiones 140 millones de pesos. ¿Ok? Pero nosotros aquí decimos que le pagamos 120 millones únicamente, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tenemos una diferencia, una ganancia, porque adquirimos más acciones de las que podíamos pagar o de las que realmente pagamos. Entonces, nosotros como Alfa y Omega tenemos otros productos o otros ingresos de 20 millones, ¿sale? Entonces aquí esto se los explico, ¿vale? Pero pues ya ahorita se los comento, ¿no? Nosotros le vendemos, aquí está,
mercancía a Delta de los 15,000 artículos. Para ellos eran almacén, IVA, contrabancos. Para nosotros es bancos, ventas e IVA compañías filiales y el costo de esa venta, ¿sí? Este es un asiento espejo del que ya acabamos de ver en el caso de la subsidiaria y nos dice lo mismo de la cuenta de IVA compañías filiales. Cuando le vendemos el terreno a Delta, les decía yo que hacíamos una baja de la cuenta de terrenos por 200 millones, pero realmente, ¿cuánto se recibió por ese terreno? 220 millones. Por lo tanto, tenemos de otros productos, otros ingresos, 20 millones de pesos. Después, Delta nos vende en efectivo lo que es equipo de reparto por 7,300 pesos más IVA. ¿Okay? Y el cual tiene un precio de costo de 7,5 millones. ¿Vale? Entonces, nosotros se los vendimos en 7,300,000, pero tiene un precio de 7,5 millones. ¿Vale? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces tenemos aquí el asiento, equipo de transporte dándolo de baja, que perdimos, en este caso, 200,000 pesos, que es la diferencia entre 7,5 millones y 7,300,000, y lo que realmente recibimos, que fueron 7,300,000. Nosotros recibimos 7,300,000 más el IVA, nosotros recibimos 8,468,000 pesos, ¿vale? Y el IVA está aplicado solo, ¿sí?, sobre los 7,300,000 pesos. No puedo aplicar el IVA sobre la cantidad que vale en sí el equipo de transporte, sino por lo que realmente voy a recibir. Después me dice que está la venta de mobiliario y equipo, lo mismo, recibimos 17 millones más IVA, pero el precio es de 20 millones, por lo tanto hay 3 millones de pérdida. Después hacemos el pago de las regalías, servicios administrativos e intereses. Aquí están gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, 8, 9 y 10 millones, y el IVA. El IVA igual, solamente por los intereses y por los servicios administrativos. Después nosotros, por nuestra cuenta, vendemos artículos a otros clientes. Recordemos que yo le puedo vender a mi subsidiaria o la subsidiaria me puede vender a mí, cualquiera de los dos casos. Sin embargo, yo también puedo venderle a terceros. Lo mismo que la subsidiaria puede venderle a terceros, como me puede vender a mi controladora o me puede comprar a mi controladora. Igual puede hacer compras con otros proveedores, no necesariamente con el grupo. ¿Podrían establecerse algunas políticas? Sí, pero el hecho de tener una subsidiaria y una controladora, pues se trata de el apoyo económico y de facilidad de adquisición de mercancía. Entonces, se registran las ventas, ¿sí?, normal, y después empiezan a registrar las depreciaciones del equipo de reparto que a mí me queda como controladora, porque recuerden que vendí también un equipo de reparto. Por el mobiliario y equipo, lo mismo, lo que a mí me queda, ¿sí? Y la amortización de gastos de constitución. Después tenemos que registrar la participación en las utilidades de la subsidiaria. Para esto nosotros tendríamos que hacer el cierre de la subsidiaria, o sea, determinar la utilidad o pérdida, ¿sí? Entonces, en este caso se los voy a mostrar por acá. En el caso de la subsidiaria, lo que determinamos al final, nosotros vimos hasta la amortización, pero cerramos costo de ventas, cerramos ventas, cerramos las cuentas de resultados, como en este caso, aquí está la de ventas, determinamos el IVA al final, supongamos que este es un mes, ¿sí? Entonces se determina el IVA y la utilidad o el resultado del ejercicio. En este caso es una utilidad de 159,925,000, ¿sí? Entonces,
en el caso de el ejemplo, como estamos viendo aquí, entonces están los 159.925.000, que es la utilidad resultante en la empresa Delta, que es nuestra subsidiaria. Vamos a aplicar el 70% de la participación, que es lo que hacíamos en los ejemplos de el método de participación para el costo de las inversiones y para el reconocimiento de la participación. Entonces, aplicamos el 70% y obtenemos 111.947.500. Es decir, de la utilidad de Delta, yo como controladora participante del 70% reconozco esos 111.947.500. En este caso, como estamos registrando este periodo o este fin de ejercicio, todavía no estamos pasando al siguiente, en donde se decretan los dividendos, en donde ya cobro los dividendos, sino solamente estamos determinando la participación, ¿sale? Ok. Entonces, tenemos que hacer nuestros asientos de cierre. Estos son de la empresa subsidiaria, pues deberían de estar acá arriba, ¿no? Para poder determinar o conocer el resultado, que es este que está acá. Y de ahí nosotros, ese es un estado de resultados también de la subsidiaria, como veíamos en el ejemplo en Excel. El balance general, esos son los estados financieros individuales, y de ahí tenemos que ir al resultado de la controladora. Igual cerramos ventas contra el costo de ventas, perdón, cerramos costo de ventas contra ventas, cerramos nuestras cuentas de resultados, cerramos nuestra cuenta de ventas, cerramos nuestras cuentas de IVA y determinamos el IVA y obtenemos la utilidad. ¿Sale? Una vez que se registran los asientos, pues hay que hacer los asientos de mayor y los estados financieros que vimos en aquel lado, ¿no? Aquí están. Esos son los individuales de la controladora. Ya que tenemos esto, pues pasamos a lo que es la hoja de trabajo. Para efectos de consolidación, si se dan cuenta, tenemos una hoja de trabajo para las cuentas de balance. Esto lo voy a hacer un poquito más chiquito a ver si se logra ver, ¿no? Tenemos las cuentas de balance, perdón, y las cuentas de resultados acá abajo. Las sumas iguales están a la totalidad de las cuentas, aunque hagamos esta separación de cuentas de resultados y balance, pero hacemos un total, ¿ok? Entonces vamos a empezar a explicar esta hoja de trabajo y los asientos de consolidación, que aquí no están, no se ven, pero son asientos de consolidación, ¿ok? Bueno, en este caso la hoja de trabajo tiene las primeras 4 columnas donde dice controladora y subsidiaria, en este caso aquí, simplemente son para pasar, ¿sí?, los cargos y los abonos de los esquemas de mayor, ¿sí?, de cada una, ¿sí?, de la controladora y de la subsidiaria. Ok, entonces tenemos aquí las cuentas de bancos, de la controladora y subsidiaria de este lado, ¿sí? De clientes, controladora y subsidiaria y así. Ok, después vamos a presentar los totales. Entonces ya nada más se pasan los totales. En este caso los totales pues van a ser, en el caso de las cuentas de balance de naturaleza deudora, la suma de los dos debe menos la suma del haber, ¿sí? Entonces, para poder sacar el total. En este caso, pues en el caso de bancos voy a sumar un 1.433.688.000 más 858.680.000, que ya no veo bien, está muy chiquita la letra, menos los 726.688.000, menos los 150.040.000. ¿Sí? Y eso nos va a dar el total que tenemos acá. En el caso de las cuentas como la depreciación, pues voy a hacer la suma del haber de controladora y del haber de la subsidiaria, ¿sí? Y voy sacando los totales de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. En este caso, si ustedes ven, esta cuenta de interés minoritario no la tenemos dentro de los registros contables o dentro de los asientos de diario, ¿sí?
que es decir, aparecen en el esquema de mayor, no lo tenemos, pero la vamos a aumentar aquí y la vamos a utilizar en los asientos de consolidación. De ahí me voy a pasar ahorita a las cuentas de resultados, antes de pasar a la eliminación y demás. En las cuentas de resultados tenemos ventas, costo, gastos, gastos de administración, otros productos, otros gastos, gastos financieros, productos financieros y esta cuenta que se llama participación en delta y participación en interés minoritario. Estas dos cuentas no las tenemos tal cual ubicadas, ¿no? En el caso de esta de participación es la de en donde reconocemos la participación del 70%, que es esta de aquí, pero esta de participación en interés minoritario no la hemos ocupado. Ok, la misma cuestión. Voy a pasar las ventas, mi costo de ventas, mi gasto de ventas, mis gastos de administración, mis otros productos, respetando su naturaleza, ¿sí? En las cuentas de la controladora. En las cuentas de la subsidiaria, obviamente no tenemos participaciones, pero todas las demás cuentas sí las tenemos. Esto nos va a llevar a sacar las sumas o los totales de estas cuentas, ¿sí? Aquí tenemos la suma de las dos ventas. Aquí está, ¿sale? Bueno, ahora sí, me voy a pasar a los saldos de consolidación. En el caso de bancos no hay un asiento de consolidación, ya que el dinero que se obtiene es de ambas empresas o del grupo en este caso, ¿sí? Entonces, así como tengo el total, así lo paso. En el caso de los clientes, la misma historia. Me deben a mí como grupo, entonces lo paso directamente como un saldo consolidado. Pero en el caso del almacén, aquí no existe ese problema o existe esa situación. Pero si yo como controladora le vendo a la subsidiaria 2 artículos, por ejemplo, y la subsidiaria, ¿cuántos artículos va a tener? Pues esos 2 que me compró. Y dentro del almacén de la subsidiaria resulta que vienen los clientes y solo le compran 1, entonces los artículos del grupo que fueron una operación intercompañías, ¿por qué? Porque la controladora le vendió a la subsidiaria, no fueron vendidos en su totalidad, porque solamente le vendieron 1 a un cliente que está fuera del grupo. Por lo tanto, ¿cuántos artículos se quedan en el grupo? Se queda 1, ¿sí? Se queda 1 que es el que tiene la subsidiaria y que no se vendió. En ese caso se tendría que hacer el ajuste para que en el total del almacén, en el saldo consolidado del almacén, queden todos los artículos que realmente existen dentro de los almacenes de controladora y dentro de los almacenes de subsidiaria, ¿sí? En este caso no se ve esa situación aquí porque se vendió todo. Recordemos que la controladora le vendió 15,000 artículos a la subsidiaria y la subsidiaria vendió esos 15,000 artículos, ¿sí? Entonces todo se vendió. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Eliminar mis inversiones o ajustar mis inversiones permanentes en acciones. Voy a tomar el valor, ¿sí?, de la inversión, que son los 200 millones, ¿sale? Los 200 millones por el 70%. Le voy a poner los 200 millones. ¿Está? Por el 70% me dan los 140 millones, ¿sí? Y a esto le voy a sumar, ¿dónde está? Estos 111,000, ¿sí? Acá está. Voy a poner acá. Le voy a sumar los 111,947,500 pesos. Y entonces obtengo mi participación. Entonces aquí ya obtengo esa cantidad de 251,947,500, la suma de la participación en el capital de Delta y la suma de la participación que me corresponde como controladora en la utilidad. ¿Okay? Eso es lo que voy a ajustar aquí. Después voy a ajustar los terrenos. Voy a ajustar en la cantidad en la que tuve el ingreso o el producto o la ganancia o
Si es que tuve pérdida, también voy a ajustar esa pérdida en la venta o en la operación intercompañía. En este caso son 20 millones de los terrenos, son 200,000 pesos en equipo de transporte y son 3 millones en mobiliario y equipo. ¿Para qué? Para que al final, como saldo consolidado, me queden el valor de los terrenos, ¿sí? Pero al precio del comprador original o del vendedor original. En este caso, recordemos que terrenos eran de la controladora, por lo tanto, los terrenos deben de quedar como saldo consolidado el valor de cómo los tenía la controladora, que son los 200 millones, ¿ok? Después, en este caso, el equipo de transporte ocurre la misma cosa. Teníamos 149 millones 800 mil, perdón, y teníamos por ahí un movimiento de 200,000 pesos, por lo tanto debemos de tenerlo en 150,000. Ok, entonces el equipo de transporte quedó más barato, sí, ya al final cuando se hizo la operación intercompañías, por lo tanto debe de quedar en el valor original que era el de la controladora, por lo tanto aquí aumentamos 200,000 pesos, que esa fue la diferencia que tuvimos, que se registró propiamente en el asiento de la operación intercompañía. Ahorita la depreciación lo estoy dejando ahorita a un lado, estoy con los activos, y mobiliario y equipo fue la misma situación, tiene un valor de 37 millones y tendría que estar de 40 millones. Ahora bien, recordemos que cada una de las empresas hizo su depreciación o el cálculo de sus depreciaciones, como con los valores que tenía en los libros de cada uno de los activos. Sin embargo, volvemos a repetir, pues debería de estar aplicado sobre 150 millones. Entonces, en el caso del equipo de transporte, inmobiliario y equipo de oficina, pues se tiene que aplicar el porcentaje sobre estas cantidades para poder tener estas cantidades en la depreciación. Si era el 10% para mobiliario y equipo, el 10% de 40 millones, pues son 4. Y el 20 o 25%, no recuerdo bien, de este equipo de transporte, ¿sale? Después, en la amortización y gastos de constitución, no hay ningún asiento de consolidación porque realmente cada quien hizo sus gastos de constitución, ¿no? En proveedores tampoco, pasa lo mismo, pasa igual. Acreedores, IVA trasladado, IVA por pagar, IVA compañías filiales se eliminan automáticamente y no tienen ningún asiento de consolidación. El capital social, aquí sí tiene un asiento de consolidación. Este capital social, si se dan cuenta, el total es de 1,000 millones, ¿sí? Porque es la suma de 800 millones y 200 millones de controladora y subsidiaria. Pero se va a hacer un asiento de ajuste por el capital social con la participación del 70% y el capital social por la participación no controladora. Por lo tanto, se queda el capital social solo de la empresa controladora. Me pasé aquí el archivo de Excel porque creo que se ve un poquito más y así no me pierdo tanto en los números. Ok, después el interés minoritario se debe de calcular sobre el valor del capital social, ¿sí?, de la empresa subsidiaria, sobre la participación que tiene la controladora más ese mismo capital social sobre, acá está, ese capital social por el 30% que es el interés minoritario más el valor, ¿sí?, de la utilidad obtenida por la subsidiaria. Todo en interés minoritario. Si se dan cuenta aquí en la fórmula, el interés minoritario está representado aquí por el 30%. Entonces, va a ser la sumatoria tanto del capital social como de la utilidad obtenida en la subsidiaria. En este caso, la subsidiaria obtuvo una utilidad de 159 millones. Está 159 millones 925 mil más 200 millones del capital social
por el 30%, ¿no? Entonces me debe de dar esta cantidad por acá, que está 107.977.500, ¿sale? Y me pasa aquí en el haber esta cuenta, ok. Después, en las cuentas de resultados, pues también tenemos nuestros asientos de consolidación. Aquí le voy a poner para asientos de consolidación. En la cuenta de ventas, aquí vamos a ajustar las ventas de las operaciones intercompañías. Como en este caso se vendió todo lo que se hizo en operaciones intercompañías, entonces se ajustan todas las ventas. Esos 412 millones y medio, ¿sí? Son la cantidad de los 15,000. Los tengo 15,000 artículos por 27,500. Aquí están. Y esos son los que se van a eliminar. Después, asimismo, se van a eliminar el mismo costo de la venta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé o cómo compruebo que realmente son estas las cantidades que debo de ajustar? Bueno, porque al final el valor de las ventas deben de ser las ventas a terceros únicamente, las ventas totales a terceros. En este caso, yo aquí tengo como un pequeño papel de trabajo, unas pequeñas cantidades que tengo de cuando se vendió de la subsidiaria a un tercero, cuando la controladora vendió a un tercero, estas son las cantidades que se vendieron a precio de venta obviamente, y de la subsidiaria a un tercero. Estas son las operaciones intercompañías que sí se vendieron, pero a un tercero a ese precio de venta. Recordemos que fueron 15,000. Entonces, si yo determino los 15,000 por 35,000, que era el precio que se supone que iba a ser de venta, aquí están los 525 millones, ¿sí? Entonces, bueno, la sumatoria de estas tres ventas que se hicieron, pues me debe dar lo que me da como saldo consolidado. Lo mismo para el costo de la venta. Costo de la venta, hice lo mismo, todas las ventas, cómo fueron su costo real, y me debe de dar la sumatoria de 830 millones, ¿ok? Este es el de las ventas intercompañías que realmente se deben de costear, vamos a decirlo así, al costo, perdón, de la dueña original de las mercancías, que es la controladora. Ella lo vendía, perdón, el costo que tenía era de 25,000, ¿sí? Entonces son 375 millones, ¿sale? Le costaron a la controladora 25,000 y se los vendió a la subsidiaria en 27,500, ¿sale? Para que se acuerden o se ubiquen un poquito en esos datos. Después, en los gastos de venta, aquí solamente voy a sacar lo que se llevó de la depreciación. Si se dan cuenta, aquí tengo una vinculación, ¿sí? Entonces nada más es para corroborar, aquí está, de la depreciación. Sí, eso es lo que se va a quitar. Y de ahí, en el caso de estos 8 millones, porque son los que representan las regalías, si no mal recuerdo. Recuerden que eran regalías, servicios administrativos y por ahí intereses, ¿sí? Entonces esos son los que se eliminan. Los servicios administrativos se llevaron a gastos de administración, por eso los elimino y aumento lo que lleva a la depreciación. Si no mal recuerdo, aquí están, ¿sale? Recuerden que la depreciación tiene que ver con cuentas de balance y cuentas de resultados. Después tengo los otros productos, que son la sumatoria de tanto de las ganancias, si hubo ganancias en activos, de las regalías, de los servicios administrativos, de los intereses, de todo lo que fue intercompañía, ¿sale? Y de los otros gastos la misma historia. Y gastos financieros, aquí están los intereses, los 10 millones, y aquí está su espejo de 10 millones en productos financieros. Después la participación en Delta, se elimina pues la participación de la utilidad de la subsidiaria, y aplicándole el 70% de la participación que nosotros tenemos como controladora. Y tenemos la participación en interés minoritario. Recuerden que debemos de reconocer la participación controlada y no controlada. Entonces aquí es la utilidad, que era de
159 millones, aquí está, 159 millones 925 mil por el 30%, está 47 millones 977 mil 500, ¿ok? Y ya solamente respetando los asientos de consolidación en sus naturalezas, pues volvemos a totalizar. El total que tengo aquí de bancos, pues no tiene aquí nada, pues pasa automáticamente, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de esta de los terrenos, lo que tengo aquí en total, le sumo el total de un asiento en el debe y le resto el total del asiento haber en consolidación y ya me da el saldo consolidado. Y lo mismo aplico para todas las cuentas. Nada más voy haciendo una sumatoria de acuerdo a la naturaleza y me deben de dar sumas iguales. Ya que tengo la hoja de trabajo terminada, puedo pasar a hacer los estados financieros consolidados. Ya sería más fácil porque las ventas, pues aquí ya tengo la vinculación realizada, ¿no? Pero lo voy a tomar de las ventas con saldos consolidados. Aquí están. Y así me voy a ir con cada uno de ellos, de cada una de las cuentas, y voy a obtener, ¿sí?, la utilidad neta del ejercicio. Aquí está la participación en el interés minoritario, que es esta cuenta de acá abajo, ¿sí?, los 47 millones. Como aquí está en el debe, está restando en este estado de resultados. Si se dan cuenta, aquí está restando, ¿sale? Y en el balance general voy a reconocer la participación no controladora, ¿sí?, que son los 7 millones, perdón, los 107 millones, que están en este lado de acá. Okay, y la utilidad neta del ejercicio. Aquí ya está reconociendo todo, la participación en la controladora también. Si se dan cuenta, que es esta de acá, ¿sí?, que es lo que ya reconoce todas las participaciones y las utilidades en la subsidiaria. Y así obtenemos un balance general cuadrado perfectamente en forma de cuenta y nuestro estado de resultados completo. Es un poco complejo la cuestión de la consolidación en cuanto a los ajustes que se deben de hacer por las operaciones intercompañías. En este caso, las ventas pues fueron realizadas en su totalidad, pero cuando la mercancía no está vendida totalmente, cuando surge de una operación intercompañía, entonces hay que hacer ajustes, ¿sí?, en el almacén. Hay que hacer ajustes en el costo de ventas un poquito más complicados y en la cuenta de ventas, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto es más o menos la práctica del tema 2 de consolidación de estados financieros.